Dentro de ese sistema Ñalso existen muchos tipos de prácticas diferentes. Se lleva enseñando en Occidente desde principios de los 90 y a esta altura ha constatado, a nivel de los 5 continentes, ha registrado testimonios de muchas personas demostrando la eficacia, o sea, han tenido cualquier proceso y se han curado utilizando este tipo de prácticas. Os decía ahí, numerosos testimonios se hayan recogido de los 5 continentes. Y eso es importantísimo. Vemos ahí otra lámina. Conclusiones. Y con esto ya acabo. Las enseñanzas del Buda no son antiguas, sino que son actuales. No son lejanas, sino que son cercanas. Son eminentemente prácticas. No es necesario ser budista para recibir los beneficios de la enseñanza. Numerosas investigaciones actuales confirman mucho de lo que Buda dijo. Por lo tanto, las enseñanzas de Buda tienen mucho que aportar a la salud y al bienestar del ser humano en el siglo XXI. Quiero finalizar entonces con esta imagen de Vajrasattva, como decía, nuestro espejo, el espejo en el que mirando, es el Buda de la purificación del karma negativo. Quiere decir, elimina los errores que hemos cometido en el pasado, nos ayuda mediante su práctica, su repetición del mantra. Y quería dejar esa lámina para acabar, porque ya que hemos estado hablando de la conexión del budismo tibetano, ¿no? o del budismo en general, con la salud en el siglo XXI, hay una cosa que se hace en las prácticas budistas, que podíamos hacerla ahora al final, y es, digamos, hacer como si todo hubiera sido una práctica budista sin que a nadie eso le interfiera en sus creencias. Y es una cosa que se llama la dedicación de méritos. Es una cosa muy bonita que significa que cuando uno hace una cosa, que hace un esfuerzo, y vosotros habéis puesto mucho esfuerzo y mucha atención, y yo también he puesto el mío, y los señores que hay detrás haciendo que esto funcione, pues también han puesto el suyo, hay a nivel energético, hay algo que si no se cuida se disipa. Pero si nosotros generamos la motivación de que ese esfuerzo que hemos realizado nos sirva no solamente a cada uno de nosotros, sino que sirva también a todos los seres que nos rodean, según la tradición budista, eso es como si metiéramos la energía en un banco que nos va dando intereses y esa energía sirve para el beneficio de todos los seres. Entonces, si os parece, utilizando esa imagen como fondo, hacemos la dedicación de mérito. El que quiera lo puede hacer con mudra incluido, el que no, pues le asigna, pues no. El que quiera lo puede repetir mentalmente, el que quiera lo puede repetir de viva voz, pero es una práctica y una oración que puede hacer cualquier persona de cualquier religión, no interfiere con la suya. Y viene a decir más o menos lo siguiente. Dice que toda la energía generada por la realización de este tipo de acto, de este tipo de práctica, pueda ser utilizada para el beneficio de todos los seres sintientes, próximos y lejanos, amigos y enemigos, visibles e invisibles. Y así sea. Muchas gracias y con eso finalizamos la exposición. No lo he cortado. ¿Lo corto? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda o algo que queráis aclarar? ¿O directamente pasamos a la cervecita y la tapa? ¿Sí? ¿La palabra? La palabra Buda. Sí, porque ha explicado que él se llamaba, tenía otro nombre en toda la historia. Sí, vamos a ver, cuando... ¿Cómo él empiezan a denominarlo?
con el nombre de Buda. Te lo cuento. Cuando él nace en una familia le ponen un nombre como a todos los niños, ¿no? Entonces el nombre suyo era Siddhartha Gautama. Entonces cuando iba a algún lado y se presentaba, soy Siddhartha Gautama. Cuando alcanza la iluminación, entonces es el iluminado. La palabra sánscrita que designa al iluminado es Buda. Buda significa el que ha alcanzado la iluminación. Entonces, a este Buda se le conoce como Buda Sakyamuni. Sakyamuni es el apellido de su familia. Buda de la familia de los Sakya. La familia de Buda era de la estirpe Sakya. Entonces, por eso, Siddhartha Gautama, digamos, era el nombre antes de la iluminación, Buda Sakyamuni, el nombre después de la iluminación. En las monjas nuestras y en los monjes nuestros, cuando uno entra al monasterio, sabes que te cambian el nombre. Por lo menos lo sabíais, ¿no? Y entonces, pues una persona que se llama Pepita, pues de pronto le ponen Dolores o lo que sea, ¿no? Y con los hombres igual. En las tradiciones budistas, cuando uno toma refugio, te dan un nombre espiritual, ¿no? Entonces hay gente que en Occidente normalmente no utilizamos para ir por la calle, oye, soy tal y cual, ¿no? Utilizamos nuestro nombre de carnet de identidad, nuestro nombre de pila. Pero los que hacen la toma de refugio, cada una de esas personas tienen un nombre budista, por decirlo así. ¿Alguna cosilla más? Sí, Katy. A mí me ha gustado mucho tu exposición entre ciencia y budismo. Entonces, me gustaría saber si puedes recomendarnos algún libro, algún texto que nos ayude a profundizar más en este tema. Eso, vamos a ver. En la primera parte sobre los conceptos, la concepción de salud y tal, hay muchos libros hoy día. La parte intermedia sobre la historia de Buda y cómo se originó el budismo, puedes encontrar la tira de libros. La tercera parte la he organizado yo como he entendido. No existe nada publicado en ningún libro de eso. Si hay libros interesantes en esa línea, por ejemplo, el libro de Frijos Capra, que es un libro antiguo que se llama El Tao de la Física y que se ha reeditado hace muy pocos años, en el que utiliza y compara textos de los monjes antiguos, algunos budistas, algunos taoístas, y textos de físicos cuánticos, y va viendo las correlaciones. Es un libro interesante. Y cada vez más, pues hay libros, por ejemplo, de eso que he hablado del Dalai Lama, tiene unos cuantos publicados de las conversaciones con los científicos. Eso sí hay unos cuantos, no recuerdo ahora el título, es cuestión de mirarlo, pero sí hay unos cuantos. Pero de este esquema que he hecho no hay nada. Donde incluya el Chawan Reiki, la tradición Nyalsu y eso, no hay nada del modo que yo lo he expuesto. Gracias. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, cuando he hablado de las... Mira, se dice, yo he dicho que el Zen deriva de Bodhidharma, y sí y no. Bodhidharma es el primer patriarca Chan, el 28º patriarca Zen, el primer patriarca Zen en Mahasakyapa, el que sustituyó a Buda, digamos, en el linaje. Y a partir de la enseñanza de Bodhidharma, el budismo Chan japonés emigra a Japón y forma el budismo Zen. El budismo Zen es bastante más austero, no tiene todo este trabajo con mandala, es mucho más lineal, más árido en ese sentido. Pero cuando he puesto ahí de las 600 investigaciones y tal, muchas de ellas han sido realizadas en monjes Zen. Hoy día se han realizado estudios electroencefalográficos, y no solamente electroencefalográficos, sino estudios con tomografía de emisión de positrones y también con resonancia magnética funcional. De tal manera que puedes ver cómo están las áreas cerebrales funcionando en momentos determinados. Y con los monjes Zen se han hecho bastantes estudios y han demostrado, por ejemplo, que tiene repercusiones sobre lo que he hablado de la inmunidad, sobre lo que he hablado del patrón de relajación, sobre la coordinación, la sincronización de los dos hemisferios cerebrales, lo cual da lugar a la aparición de una mente intuitiva, de una mente mucho más creativa, y de eso sí se ha demostrado y se han investigado cosas. Hombre,
Buda Sakyamuni, o sea, Siddhartha, bebía de la tradición hindú. De alguna manera, el budismo fue una especie como de reforma del hinduismo. Y entonces la tradición yógica está presente. En el yoga tibetano, en el Kumye, algunos ejercicios son prácticamente idénticos a los del yoga, el Hatha Yoga. Hay fuentes muy comunes, efectivamente. Pero, por ejemplo, por decir un detalle, todo el mundo conoce en el hinduismo el sistema de castas, ¿no? En Buda no hay sistema de castas. En el hinduismo hay un panteón de dioses externos a nosotros, ¿no? En el budismo, cuando hablamos de deidades, estamos hablando de otro concepto. Es decir, hay grandes diferencias también. Pero hay una esencia en el hinduismo que es Advaita, lo dualismo. Sí. Tiene mucho todo. Sí. Pero el Advaita Vedanta, dentro del hinduismo mismo, tiene distintas interpretaciones, no hay una única interpretación del Advaita. Y en el budismo, pues hay diferentes escuelas. Bueno, si nos ponemos a hablar de escuelas de la Madhyamika Prasangika, de la escuela del Loto, es que me lío, yo ya no sé tanto como para hablar de eso. Yo sé un poquito con lo que le dije a mi hija. Para hablar de lo que he hablado, sí sé, de lo otro no llego. Bueno, pues muchas gracias. Sí, perdón, sí que había levantado. A ver, la pregunta que le quiero hacer tiene que ver con cuando habla usted del sonido, de los mantras, ha hablado de una resonancia entre las células, algo así, ¿no? Y que provocaba una resonancia, no era el aura, ¿no? Era otra... No, eso es una medición que se hace con un aparato determinado. La pregunta es... ¿Qué efectos para la salud tiene eso? Es decir, ¿qué efectos tiene el hecho de la resonancia entre las células, el efecto del sonido armónico? Sí. Por ejemplo, cosas que se han estudiado han sido a nivel de la vibración en zonas del cerebro y en zonas de la hipófisis. Entonces, no saben si es, he dicho, hay distintas teorías, ¿no? No saben si es por la pura vibración a nivel de la célula, o si es que esa vibración tira de las fascias son tejidos rígidos que envuelven a órganos y envuelven a músculos. Esas fascias muchas veces están retraídas, están colapsadas y dificultan la circulación pues, de la linfa, venosa, secreción, etc. Entonces, el sonido produce un masaje en esa zona. Y cuando produce ese masaje, una de las cosas que hace esa liberación es facilitar la circulación, hacer que la sangre, la linfa, la energía llegue mejor a todo ese tipo de órganos. Entonces, se ha trabajado en respuesta a nivel del cerebro, se ha visto, por ejemplo, midiendo metabolismo a nivel de ciertos órganos, cómo están antes y después de la práctica. Se han hecho mediciones también con no sé si han escuchado hablar de lo que se llama la coherencia cardíaca, el test de coherencia cardíaca. Bueno, pues es famoso también hoy día está. Eso mide un electrocardiograma, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Entonces el electrocardiograma lleva una serie de frecuencias entre una onda y otra, y cuando hay estrés, por ejemplo, hay una desincronización de ciertas mediciones. Cuando la persona hace una práctica que contrarresta ese estrés, se produce lo que se llama una mayor coherencia cardíaca. Bien, esa coherencia cardíaca tiene que ver con el metabolismo, tiene que ver con cambios hormonales de las hormonas del estrés o no, y se ha demostrado que utilizando esa vibración sonora se mejora la coherencia cardíaca. Entonces, hay investigaciones que apuntan a decir que cuando trabajamos con sonido hay cosas en el cuerpo que se regulan. Hay mecanismos que todavía para nosotros son desconocidos. O sea, vemos la causa y vemos el resultado, pero nos queda saber todavía muy bien qué es lo que está pasando por ahí en medio. Tenemos diversas teorías